Voy a invitarles a que podamos hoy día meditar en la palabra de Dios también. Ahí donde leímos la palabra al principio en 2 Corintios capítulo 12. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el 10 para contextualizar mejor la predicación de hoy, que tiene que ver justamente con temas de... El título en realidad es El poder que opera en la debilidad, si quisiéramos titular la predicación de hoy. Así que vamos a buscar la palabra de Dios. Le voy a invitar a colocarse en pie. 2 Corintios capítulo 12, y yo voy a dar lectura desde el versículo 1 al 10. Ustedes van siguiendo ahí. Dice: cierto me es conveniente gloriarme más, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal me gloriaré más de mí mismo, nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Empero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, vienen mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Vamos a orar. Eterno Dios, Señor, gracias en esta mañana, Dios, por tu palabra que ha sido presentada aquí, Señor. Ayúdame en la exposición de ella, te pido en esta mañana, Señor. Limpia mi vida. Mira, Señor, también, Señor, mi persona, para poder ser útil en esta mañana, y tu Santo Espíritu, Dios, me utilice para poder, Señor, también, Dios, enseñar las ideas, Señor, que con tu ayuda he podido preparar, Señor. Guía tú todo esto, ayuda a la congregación, Señor, abre los entendimientos y ayúdanos a sacar la parte que va para cada una de nuestras vidas que tú quieres en esta mañana que nosotros aprendamos. En Cristo lo ruego. Amén. Donde leíamos ahí en la lectura devocional, ¿cierto? Y en la base de esta predicación, que son los versículos 9 y 10, dice: me ha dicho, bástate mi gracia. Yo lo voy a leer en otra versión porque me gusta más. Dice: que mi gracia te baste, que mi gracia te sea suficiente, te baste mi gracia. Son distintas versiones, pero a eso se refiere. Ese bástate nos cuesta entenderlo a veces, pero es que mi gracia te sea suficiente. ¿Y por qué? Porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona, y es la idea central de lo que vamos a ver hoy. Pero esto es una paradoja, porque estamos diciendo: mi potencia se perfecciona en la flaqueza. No sé, mi potencia se perfecciona en lo grandioso, ¿cierto? En lo que es fortalecido, en lo que es perfecto, no en la debilidad.
¿Cómo es esto entonces? Y es lo que vamos justamente a tratar de entender hoy día. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es simplemente, y está definido como una idea o situación que desafía la lógica común, pero que dice una gran verdad. Es como que estamos diciendo lo contrario, pero afirmamos lo que corresponde. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo humano, porque acá hablábamos de que mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Es una paradoja, es como contradictorio, pero no lo es. Hay un dicho que me gusta mucho que dice que a veces hay que perder para ganar. Es una paradoja también. ¿Algún ejemplo de paradoja que usted conozca para hacerlos participar? ¿Perdón? Dar un paso atrás para avanzar, ¿cierto? De repente hay que retroceder, mirar bien y seguir. Muy bueno, hermano. Menos es más, también, ¿cierto? A veces es necesario. En casa de herrero, cuchillo de palo. En casa de herrero debiera haber un cuchillo perfecto de hierro, ¿cierto? ¿No? Casa de herrero, cuchillo de palo. Otra más, no hay mal que por bien no venga, ¿cierto? Son paradojas, pero que encierran grandes verdades y que son muy reales. Bueno, así es esta paradoja que hoy día vamos a ver respecto a lo que Pablo nos presenta acá y nos dice que en la debilidad nos debiéramos Dios se perfecciona, que en nuestras debilidades Dios se perfecciona. Es decir, yo debo ser débil para que Dios se manifieste a través de nosotros y podamos ser útiles. Te baste mi gracia. Primer punto, bástate de mi gracia que mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Segundo punto que veremos, me gozo en las flaquezas. Y tercer punto, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso, que era lo que decía la palabra de Dios. Bástate mi gracia. Decía el versículo 7 ahí que leíamos en la palabra de Dios. Voy a ver mis textos. Permítame un minuto. Decía la palabra de Dios ahí en el versículo 7 que leíamos, decía, porque la grandeza de las revelaciones, en la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Lo que está diciendo acá la palabra de Dios es simplemente que Pablo empieza hablando acá en el capítulo 12 donde leímos y dice, cierto me es conveniente gloriarme, más vendré, dice, a hablar de las revelaciones y del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo está contando de la situación de una persona que existía, que había en realidad visto y había llegado al tercer cielo y había visto también el paraíso. ¿Quién como él? Decía Pablo, ¿cierto? En esa persona cualquiera se podría gloriar. Pablo en realidad lo que hace es estar hablando ahí de él mismo. Y lo que dice en el versículo 7 que leemos, recién dice, porque la grandeza de estas revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Que estas cosas que he vivido, porque Pablo presenta ahí en el capítulo 12 y habla de aquella persona que hace 14 años vive visiones y todo, lo presenta como si fuese otra persona, pero cuando lo leemos y lo entendemos, más adelante vemos que es el mismo de quien está hablando. Y él ahora en el versículo 7 explica y dice, porque estas revelaciones y todas estas cosas maravillosas que viví, no me enaltezcan ni me engrandezcan en gran manera, dice, tengo un aguijón ahora, que me abofetea y me recuerda quién soy, para no creérmela demasiado, ¿cierto? Como diríamos en chileno, ¿cierto? Porque cuando a veces nos sucede que nos creemos demasiado las cosas y nos enaltecemos y nos miramos por sobre los demás. Y ese es el gran problema del hombre. Y Pablo dice justamente que este aguijón que él tiene,
que lo hace débil, le sirve para aquello, para que él no se enaltezca y entienda su condición que él tiene. Este aguijón del cual habla aquí, existen tres posturas generalmente acerca de este aguijón que tenía Pablo. ¿Cuál era el aguijón que a Pablo le molestaba y que vemos que en varias partes lo habla de este aguijón que a veces en su carne molesta y no lo deja en realidad hacer lo que él quisiera como persona, tal vez para poder estar bien, diríamos así, ¿cierto? Algunos hablan de que este aguijón son aquellos falsos profetas que habían y que se estaban metiendo en la iglesia y que entorpecían la labor de Pablo. Y que se ponían incluso, y la gente lo miraba sobre Pablo mismo, como con mayor autoridad en algunos casos. Y es por lo cual también Pablo escribe estas cartas y los últimos capítulos de Segunda a los Corintios para tratar de frenar aquella situación. Otros dicen que el aguijón era las mismas tentaciones de Pablo, que él vivía constantemente y que estaba sufriendo por aquellas y que no lo dejaban ser como él quería. Y hay una tercera postura que es por la cual yo me inclino más, que es una enfermedad que a él le pegaba en sus ojos y que esta enfermedad lo tenía constantemente aproblemado. Bueno, y esta enfermedad justamente, y muchos creen que es esto, y yo me adhiero a esa postura, porque frente a la revelación que tuvo Pablo, recordemos que dice que él quedó ciego por varios días, ¿cierto? Cuando vio una gran luz que se presentó delante de él, y luego recuperó la vista. Entonces, después hay cartas donde Pablo escribe y dice, o sea, escrito con grandes letras, y muchas cosas se asocian a sus problemas de visión. Entonces, pero no podemos asegurar cuál de las tres posturas es la correcta, pero sí había en Pablo algo que lo estaba molestando, ese aguijón que dice el versículo 7, que era un mensajero, dice, de Satanás para que me abofetee. Dice, porque no me enaltezca, pero eso aún así, eso que le molestaba era podríamos decirlo, una buena forma de que él no se enorgulleciera. Era una forma de controlar el orgullo humano que todos nosotros tenemos a veces. Pablo, como leíamos ahí en el capítulo 12:1, dice, cierto me es conveniente gloriarme. Podría hacerlo, dice, podría hacerlo, ¿cierto? Porque si quisiera gloriarme, yo tengo como para hacer de aquello. Entonces, lo que él dice, más no lo haré. Más no lo haré. Porque ¿cuántas veces, hermanos, nosotros nos gusta la gloria, ¿cierto? Y la vanagloria. Que nos alaben, estar en posiciones altas para que nos vean, mostrarnos como ejemplo tal vez y ser aplaudidos. De verdad que sí. Pero qué equivocados estamos cuando buscamos eso. Porque quienes buscan eso, en realidad, ya con el aplauso de los hombres, dice la Biblia, están listos, tienen todo lo que querían. Pero nuestra situación como hijo de Dios debe ser al contrario, debe ser de humildad y de bendición. Y a veces hasta de humillación frente a los demás. Y vamos a ir viendo cómo Pablo vivió esto justamente para hacer la voluntad de Dios. Pues la palabra del Señor ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 17, en estos mismos capítulos aquí, hablan todo de lo mismo en realidad. Y dice, más el que se gloríese en el Señor. Amén. Si usted quiere gloriarse de algo, gloríese en su Señor. Dele la gloria a Dios. No usted, no su capacidad, no su belleza, no su altura, no su porte. Dé toda la gloria a Dios de lo que usted tenga. No es nada suyo, además. Nada. Ni siquiera su persona es suya. Dios le ha dado como usted es. Entonces, si alguien se quiere gloriar de algo, está muy equivocado porque no es por su capacidad. Gloriémonos en el Señor y démosle la gloria a Él de lo que somos. Eso quiere el Señor. Que a Él le alabemos y no que nos alabemos entre nosotros.
para que el que se gloríe, gloríese en el Señor, dice la palabra de Dios. Bástate mi gracia entonces, es lo que dice, por lo cual 3 veces he rogado, dice Pablo, al Señor que quite esto de mí. Y cuando hablamos de esto, de que Pablo había rogado al Señor que quite esto de mí, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Señor, quítame esto, porque yo sé que te voy a servir mejor si tú me lo quitas. Pero realmente seríamos o serviríamos mejor al Señor si Dios nos quitara aquello. A veces Dios nos tiene de una forma porque Él quiere, hermanos. Debemos aprender a confiar en el Señor, en que Él nos tiene así, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. No hay nada mejor que pedir la voluntad de Dios. Porque cuando pedimos bajo la voluntad de Dios, Él hace lo que quiere y no lo que nosotros queremos. Y nos sometemos a su voluntad aunque no nos guste, pero esperamos confiadamente en Él. Porque cuando decimos, bástate mi gracia, no es... y cuando entendemos ese bástate mi gracia o quédate tranquilo, yo sé lo que hago, no es un conformismo tonto, sino que es una profunda confianza en Dios, de que Dios va a hacer lo mejor para nosotros, a pesar de que no nos guste, a pesar de que no lo queramos. Dios hace lo mejor para nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener claro, hermanos, que Él sabe mejor que nosotros. Quítame esto, Señor. Los versículos 7 y 8 decía, ahí he rogado 3 veces al Señor que quite esto de mí. Entonces, Señor, si tú quitaras esto de mi vida, sin duda yo te serviría mejor. Pero a veces eso se transforma, y por la experiencia que no somos más viejos, lo hemos visto, se transforma en todo lo contrario. Que Dios nos daba lo que queríamos y parece que lo que queríamos era más que el amor al Señor. Y no nos vimos más a mucha gente que ha pasado por este templo también, por esta iglesia. Entonces, confiemos más en lo que Dios sabe hacer que en lo que nosotros queremos. Porque cuando entendemos y depositamos esa confianza en Dios, Dios obra en nosotros de una buena manera y hace lo que Él quiere con nosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, en la parte B, dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y la gracia la da ¿a quién? A los humildes. Y humilde significa humillarse bajo la voluntad del Señor. Eso es ser humilde. Humillarse bajo la voluntad del Señor, entender que Él va a hacer lo mejor para nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decimos, ¿cierto? Creamos en eso y esperemos en Él. Que te baste mi gracia. Primer punto. Vamos al segundo punto. Me gozo en las flaquezas. Pero me gozo en esas flaquezas que son por Cristo. Donde leíamos ahí en el versículo 10, la parte A, decía, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo. No por cosas que nos pasan solamente porque sí, sino que por Cristo. Porque Pablo está hablando ahí de quien sufre estas cosas por causa de Cristo, en realidad debiera gozarse por ellas. Dice, me gozo en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias que han sido por causa de Cristo. ¿Usted se goza en las flaquezas? Es mi pregunta. Aquí voy a llevar, tal vez a los más jóvenes a lo mejor no van a saber, pero quiero preguntar el nombre del personaje. No me digan el superhéroe. ¿Quién es este personaje? A ver, escucho por ahí. ¿Quién es este personaje? ¿Lo ven? ¿Perdón? Ya, Christopher Reeve, pero el personaje...
Clark Kent. ¿Clark Kent quién era? No, ¿quién era Clark Kent? Un periodista. ¿Y cómo era él? ¿Perdón? Ya, pero ¿cómo es su personalidad? No su profesión. Tímido, introvertido, un debilcito, ¿cierto? Cualquiera diría, bueno, en varias partes por ahí, ¿cierto? Lo trataban mal, lo bofeteaban, ¿cierto? Él era muy tímido, muy calladito, pero ¿quién era en realidad Christopher Reeve o Clark Kent? Superman, wow. El tipo tenía tras él toda una, digamos, una personalidad oculta y se transformaba en poderoso. Él quería mantener ¿cierto? Su característica, demostraba, ¿qué demostraba él? Demostraba, como decíamos, como debilidad, porque él no quería ser descubierto, ¿cierto? Nosotros a veces actuamos todo lo contrario, hermanos. Quisiéramos ser Superman en la vida. Y en realidad debiéramos ser Clark Kent. Y que cuando seamos Superman sea por la gracia de Dios. Y que Dios nos utilice cuando Él quiera y como quiera, pero no para nosotros engrandecer nosotros mismos y decir, yo soy Superman. No, Dios lo hizo. Dios es quien tiene el poder, no yo. Entonces, hermanos, aquí nos juega en contra el orgullo humano, porque muchas veces queremos ser enaltecidos porque soy ingeniero, porque trabajo en tal lugar, porque soy el primero de la universidad, porque mi inteligencia es superior a la suya. Entonces, queremos destacar por eso y ser valorados por eso. Cuidado con eso, hermanos, porque eso no nos hace nada frente a Dios. Nada somos frente a Dios por esas cosas humanas. Pablo en 2 Corintios capítulo 11, antes de este capítulo, está y habla de humillarse por Cristo. En el capítulo 11, versículo 7, ahí está hablando Pablo y dice lo siguiente: ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis ensalzados? Porque os he predicado el evangelio de Dios de balde. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo? Dice los demás, porque lamentablemente la iglesia de Corinto estaba mirando a aquellos personajes que estaban introduciéndose en la iglesia y que estaban siendo como mayores, como admirados, como con mayor valoración que Pablo mismo. Y dice, pequé yo humillándome, me he humillado y he vivido todas estas cosas que viví por Cristo. He sufrido persecuciones, he sufrido angustias, he estado en la cárcel. Tal vez por eso me desvalorizan. Dice, pero en realidad, a pesar de que yo he visto el tercer cielo, he estado en la presencia de Dios, vi el paraíso mismo, yo no me voy a enorgullecer, porque la gloria es para Dios. Entonces, ese problema que había en los corintios era justamente lo que Pablo estaba atacando. Problemas de orgullo. El capítulo 10, más atrás todavía, nos habla justamente de todo eso, de menosprecio hacia el mismo Pablo. Los versículos 10 al 13 del capítulo 10 explica y habla del envanecimiento de otros. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son graves y fuertes, más la presencia corporal flaca y la palabra menospreciable. O sea, Pablo, tú hablas por cartas y cuando hablas por cartas son graves y fuertes, más tu presencia corporal es flaca y es menospreciable. ¿Cuántas veces valoramos a las personas por lo que vemos? No, pero es que es chico, es que es feo, ¿no? Que es flaco, ¿no? Que es esto. De verdad que sí. De verdad, a mí siempre he tenido una expresión. A mí, por ejemplo, pero qué contraste es esto. Yo me he topado muchas veces en el trabajo, como trabaja tanta gente en el trabajo, en grandes fiestas por ahí me dicen, ¿y tú eres Jaime Marín? Te imaginaba más grande. Entonces, es típico. Porque uno se hace la imagen de una persona a veces por lo que encierra a la persona. Y así debiera ser.
nos cambia un poco el juego cuando lo conocemos, porque somos humanos y lamentablemente tenemos un perfil de belleza y de cosas perfectas que es tan errado frente a lo que Dios quiere, hermanos, que tenemos que tener tanto cuidado con esas cosas. Y Pablo es lo que quiere enseñarnos acá. Pablo pone su trabajo, su esfuerzo, todo por causa del Señor. Dice él, si es por causa del Señor, yo voy a tener que ir a la cárcel, a pesar de saber idiomas, a pesar de tener estudios, a pesar de todo, pero si es necesario, yo voy a hacerlo por el Señor. Sí tendré que andar en la calle predicando, pero ¿cómo, hermano, vamos a andar predicando en la calle? Somos ingenieros. ¿Me ven mis compañeros de trabajo? ¿Qué dirán? Pablo dice, no importa, todas esas cosas yo las voy a hacer por causa de Cristo. Y eso le va a dar el valor a Dios, no a mí, y va a hacer que yo pueda ser útil. El gozo, hermanos, en la abundancia es muy común. Cuando estamos bien, cuando nos sentimos bien, cuando tenemos todo lo que queremos. Gozarnos es perfectamente común, normal podríamos decirlo, pero Pablo está diciendo acá, me gozo en las flaquezas. Aún en estas dificultades, me gozo. ¿Realmente nos gozamos cuando hay problemas nosotros, hermanos? ¿Sabe usted que frente a una dificultad que puede estar viviendo usted ahora y que tal vez usted le dice al Señor, quítala de mí, quítala de mí, quítala de mí, pero Dios la tiene ahí porque Él sabe la razón? Así que pidámosle a Dios que haga su voluntad simplemente en nuestra vida. Segunda a los Corintios 11:30 dice, si es menester gloriarse, me gloriaré yo de lo que es mi flaqueza. En eso me gloriaré, en mis flaquezas, en mis debilidades, porque aún así como soy, Dios me utiliza. Y Dios me ayuda y Dios me hace salir adelante. Job, capítulo 19, versículo 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. A pesar de todo lo que estaba sufriendo Job, de todas sus aflicciones, de los peores momentos en los cuales él estaba, él dice esta frase, yo sé que mi Redentor vive y que me levantará sobre el polvo. De esta situación que estoy viviendo, humillante, dolorosa, de aflicción, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará de ahí y me sacará de donde estoy. Esa es la confianza que debemos tener, hermanos, en Dios, que Dios va a hacer con nosotros. Y eso debe darnos gozo, porque sabemos que un día tendremos victoria, a pesar de que ahora nos cuesta entenderlo. Pero tenemos que tener fe y seguir adelante como Dios nos pide, porque eso significa decirle a Dios te creo. Porque si nos gozamos a pesar de las dificultades, significa decirle a Dios te creo, yo sé que estoy sufriendo, sé que lo estoy pasando mal, sé que no soy como tal vez yo desearía o que hay dificultades en mi vida y que no estoy pasándola bien por alguna razón, no es lo que yo esperaba para mi familia, no es lo que tal vez el ejemplo que otros quisieran ver en cuanto a lo que el mundo mira, ¿cierto?, sobre nosotros muchas veces, en cuanto a, pero mira dónde vives, pero mira esto acá, no importa. Me gozo en las flaquezas, me gozo en eso, porque eso no hace la diferencia en mí. Dios hace la diferencia en mí y Dios nos da la fortaleza. Entonces, no nos avergoncemos de las cosas, hermanos. A mí siempre en mi trabajo me preguntan, ¿y dónde vive Pedro Aguirre Cerda? Y todo ya como que, así es cierto, es como que Pedro Aguirre Cerda está medio cuestionado últimamente. Está muy nombrado en las noticias. Pero no importa, esas cosas no nos hacen como personas, hermanos. Entonces, pero cuando hacemos cosas por el Señor, y estas causan a veces motivo de, ¿cómo vas a hacer eso, hermano? ¿Vas a estar aquí adelante disfrazado de un niño? Baja tu estatus, baja tu calidad, mira, hermano, qué ridículo. Hermano, si es por la causa del Señor, lo haré con gusto. Si he de lograr una enseñanza. Entonces, a veces ese orgullo tonto que tenemos como personas, cuidado,
porque no nos deja ni siquiera trabajar aún mismo dentro de la hora del Señor. Entonces, que esos orgullos vanos no nos alejen de las cosas del Señor, porque no sirven de nada. Al contrario, Dios nos utiliza. Quien ha dejado cosas por Cristo, o los flacos en Cristo, y que eligen por Dios, son aquellos que Dios utiliza. Aquellos que han dejado muchas veces dinero por causa del Señor, que han dejado descanso por causa del Señor, que han dejado tiempo libre por causa del Señor. Cualquiera diría, ¿pero cómo? Pero ¿saben qué? Cuando uno es hijo de Dios y lo hace, se goza en esas cosas, lo entiende. Y a pesar de que cuesta, pero uno se goza en eso. Porque nadie es tan fácil para desprenderse de dinero tampoco, ¿cierto? A nadie le sobra. Porque nadie le sobra el tiempo para estar a veces agotándolo en las cosas del Señor, porque quisiera descansar. Porque todas estas cosas, Dios, hermanos, cuando entendemos que son para Dios, debemos disfrutarlas, a pesar del cansancio y de lo que nos provoque. Por eso Pablo decía, son motivo de gozo, son motivo de gozo. ¿Cuántos misioneros, hermanos que conocemos acá, han dejado sus títulos, sus profesiones, y lo han dejado de lado para irse a otro país, a trabajar por la causa del Señor, a sufrir sin tener un trabajo, sin tener sustento, pero para predicar por la causa del Señor? Eso es gozarse en las cosas del Señor, y aún en esas flaquezas me gozo, porque estoy haciendo la voluntad de Dios, porque he dejado a veces cosas que me podrían ser tan cómodas, pero que sirven al Señor y que me hacen a mí una herramienta útil dentro de la obra del Señor. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Tercer punto. Las telas de araña en realidad son una de las cosas más delgaditas que podríamos ver a la vista, sin embargo son tremendamente potentes. Vamos a ver un videito de eso, hermano, si lo tiene por ahí. No lo tenemos preparado, pero es un ejemplo de cómo las cosas tan débiles a veces pueden ser tan fuertes. ¿Saben ustedes que la tela de una araña es más potente que el acero mismo si fuera de la misma medida? Se dice, según estudios y cálculos, que si una araña pudiera hacer una tela del grosor de un lápiz y trazara una malla como si fuera una red, podría detener a un jet que va a toda su velocidad. Cosas tan ínfimas. ¿Y de quién viene ese poder de la araña para hacer cosas tan maravillosas? Simplemente de Dios. No es ella misma quien lo ha creado, ¿cierto? Sino que es la habilidad que Dios le dio para poder hacer aquellas cosas. Las cosas no son propias, hermanos. Dios nos da las habilidades para hacerlas. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos para este punto, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. O sea, cuando yo muestro mi debilidad es cuando Dios me utiliza. Moisés, siendo un judío criado en casa de Faraón, ¿cierto? El príncipe de Egipto, como se le llama, él, allí en Éxodo capítulo 3, versículo 1, se presenta en la palabra del Señor y nos dice lo siguiente, algo que nosotros mismos deberíamos preguntarnos a veces y que a veces no nos preguntamos porque nos creemos que somos demasiados. Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice, 11, perdón. Es una palabra que repite también David, dice,
¿quién soy yo? ¿Quién es usted, hermano? ¿Usted cómo se valora? ¿Se cree muy grande? Bueno, Moisés dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? Cuando Dios le pidió a Moisés y le dijo, ve a Faraón y saca al pueblo de Israel de Egipto, Moisés no dijo, sí, yo voy a ir porque sé que puedo, tengo las capacidades para ir, me crié con la familia de Faraón, conozco todo el tejemaneje, estoy listo. No dijo eso. Dijo, ¿quién soy yo, Señor? ¿Cómo lo puedo hacer? Aunque tenía las habilidades tal vez, pero él dijo, yo soy tartamudo, no puedo, eso me cuesta. Había una debilidad en él, había una flaqueza en él, que él consideró muy grande para esta labor. Pero muchas veces nosotros, hermanos, nos creemos tan grandes y no vemos que no somos nada. Pero cuando nos humillamos y decimos, ¿quién soy yo? Dios dice, bueno, no eres tú, soy yo. Dios dice, yo te voy a utilizar. Y ahí Dios usa al hombre. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Quién soy yo? Y realmente el objetivo lo cumplió. Porque él no iba al frente, iba al frente Dios. Y esa confianza en Dios es lo que hizo que finalmente venciera a Moisés y lograra sacar al pueblo de Israel. David repite lo mismo y pregunta lo mismo ahí en 1 Samuel capítulo 18, versículo 18, dice, y David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? Dice, ¿o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para yo llegar a ser yerno del rey? Porque se le estaba ofreciendo una hija a David de las hijas de Saúl. Y él dice, ¿quién soy yo? ¿Cómo puedo yo si somos pobres? Mi padre es pobre. Era lo que decía David. Y David luego, bueno, ¿y saben qué? Pero bajo esas circunstancias, David ya había sido ungido por Samuel. Él ya había sido notificado que él iba a ser el rey de Israel. Pero aún así él dijo, ¿quién soy yo? Él podría haber dicho, sí, pues claro, pásamela, sí, total, yo ya sé que voy a ser el rey y voy a tener dominio sobre todos. ¿Quién soy yo? Dijo David. Entonces, hermanos, nos falta aprender mucho de estos hombres, aprender a saber que somos flacos, ya que en esa flaqueza Dios nos fortalezca para que Él salga glorificado, no nosotros, no para que nosotros nos mostremos y digamos, mira, después el hermano tanto. No, es Dios quien ha hecho las cosas, no nosotros. Y David, bueno, obviamente se casó con aquella. Gedeón dijo también algo similar, dijo, ¿con qué tengo yo, Señor, de salvar a Israel si soy el menor de todos mis hermanos? Somos pobres. ¿Cómo puedo yo salvar a Israel? Sin embargo, él se dejó usar en las manos de Dios. Y luego fue un juez y un guerrero y un salvador del pueblo de Israel. Entonces, cuando nos dejamos realmente usar por Dios, realmente Él nos sabe utilizar. Pero cuando dejamos que Él haga y no creamos que nuestras capacidades nos van a llevar a hacer lo que somos. Si queremos aprender algo hoy, hermanos, les diría que recuerden esta frase. No es nuestra capacidad, es nuestra incapacidad la que está fortalecida por el Espíritu Santo, la que puede hacernos grandes y la que puede glorificar a Dios. Pero no es nuestra capacidad, es nuestra incapacidad. Si usted quiere ser grande frente a Dios, entonces muéstrese flaco frente a Él para que Él lo pueda utilizar. Porque en nuestras incapacidades es donde Dios se manifiesta. Y donde Él dice, voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Y nos da la gracia para hacer cosas que Él solamente puede hacer con nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con templanza. Aprendamos a ser humildes para que Dios nos utilice. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Cuando hacemos eso, realmente, entonces somos poderosos. Cuando somos flacos, logramos ser poderosos. Porque no somos nada en realidad, hermanos, sin la ayuda de Dios. Que Dios sea glorificado y que entendamos que la gracia de Dios es la suficiente para nuestra vida. Que a pesar de las dificultades, que a pesar de no tener todo lo que quisiéramos, Dios está obrando en nosotros si hemos depositado la fe en Él. Y tenemos que confiar en Él, que Él está haciendo. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Dios nos bendiga en esta hora, hermanos. Y vamos a finalizar con un cántico, por favor. Y voy a pedirle a Tomás si me puede ayudar. Y vamos a cantar primero a los Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31, que nos ayuda a entender y a reforzar esta gran verdad de la palabra de Dios. ¿Cuál es? Más por Él estáis. Amén. ¿Se colocan en pie y lo cantamos? Él estáis en Cristo Jesús, el cual fue hecho de parte de Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para aquel que se gloríe. Gloríese en el Señor, para aquel que se gloríe. Gloríese en el Señor, para aquel que se gloríe. Gloríese en el Señor, para aquel que se gloríe. Gloríese en el Señor. Amén. Oremos. Dios, en esta hora te damos gracias por ser tus hijos, Dios, y nos presentamos delante de ti. Señor, avergonzados a veces, Dios, de querer ser tanto, Padre Celestial, cuando toda la gloria debe ser tuya. Ayúdanos a ser humildes, Dios, y a dar toda la gloria que, Señor, que exista, Padre Celestial, solo a ti, porque tú todo lo mereces, Dios. Ayúdanos también a ser humildes en nuestra vida, Dios, y a entender que todas las cosas, Señor, se pueden lograr solamente sometiéndonos bajo tu voluntad. Ayúdanos, Dios, y gracias por tu palabra en esta hora. Bendice a las visitas, Dios. Señor, ayuda a que ellos también puedan entender en su corazón, Señor, que si no te conocen, nada pueden hacer, Padre Celestial. Entra en la vida de ellos, Señor, que ellos puedan aceptarte, recibirte, Dios, Señor, y puedan dejar todo orgullo de lado, que es lo principal que el hombre debe ser para conocerte a ti, Señor. Señor, toca los corazones y gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.